La ofensiva del Tet en las selvas de Vietnam del Sur se desarrollaba una de las guerras más sangrientas de la historia. El Vietcong estaba perdiendo la guerra, pero preparaban una ofensiva secreta. Estados Unidos y el Vietcong pactaron unos días de tregua por las fiestas del Tet. Pero todo formaba parte de la trampa. Meses antes, Vietnam del Norte y el Vietcong infiltran a más de 80.000 soldados armados, escondidos en ataúdes y vestidos de civiles. La madrugada del 30 de enero, en plena celebración del Tet, los norvietnamitas lanzaron un ataque sincronizado. Vietnam fue la primera guerra transmitida por televisión, con imágenes sin censura. Los norvietnamitas atacaron el cuartel general del ejército y el palacio presidencial. El resultado: miles de soldados muertos en las filas estadounidenses. La ofensiva del Tet duró 4 semanas. Estados Unidos ganó la batalla militarmente, pero moral y psicológicamente quedó derrotado. Al ser una guerra televisada, el mundo contempló el terrible sufrimiento al que se somete a los hombres en la guerra. ¿Qué hicieron las leyes norteamericanas? ¿Terminar con las masacres de hombres en las guerras? No. Se limitaron a hacer una ley para censurar las imágenes de hombres caídos. El Pentágono prohíbe desde entonces la cobertura periodística del regreso de los cuerpos de soldados muertos en el exterior. Durante la guerra de Irak, vimos un Pentágono furioso por la publicación de fotos. El Pentágono reaccionó con ira a la publicación en varios sitios de internet de fotos que muestran los ataúdes de hombres, soldados estadounidenses muertos en Irak. Los críticos a esa prohibición aseguran que está destinada a ocultar el costo humano de hombres de todo conflicto bélico. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra, esto es el Arca MGTOW, estás viendo un video MGTOW para MGTOW. El papel del hombre como caballero, que da la vida desinteresadamente, es algo que desafortunadamente se da por hecho. Al mismo tiempo se ocultan las terribles consecuencias. Hombres que importan poco. Si hay por medio un objetivo considerado más importante: los soldados caídos, las lágrimas de la familia, el último viaje, la vuelta a casa en un ataúd. El viaje ha terminado. Has muerto con honor. Pero ¿y si ahora todos aquellos que dieron la vida por los demás se enteran que en el siglo XXI hay un grupo que les acusa de ser, sobre todas las cosas, violadores en potencia? Cualquier hombre es un violador en potencia, según la psiquiatra Genoveva Rojo. Feministas de Madrid considera a cada chico un potencial violador y asesino. Esta misma semana se cumple el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ese día, 4 aviones de pasajeros fueron capturados por terroristas. 2 fueron dirigidos contra el World Trade Center en Nueva York. 1 contra el Departamento de Defensa en Washington. Y otro que iba dirigido al Capitolio se estrelló en Pensilvania. El vuelo 93 de United Airlines fue tomado por 4 secuestradores y es el único que no llegó a su objetivo. Un pequeño grupo de hombres civiles del vuelo 93. Hombres varones, que ni siquiera se conocían entre sí y que no habían celebrado reuniones, ni recibido reglamentos, o fuerza de choque, lograron, comunicándose por teléfonos móviles con sus familiares, que veían la televisión, entender a tiempo qué estaba pasando, y evitar otro ataque contra Washington. El informe revela lo que pasó esa mañana. Durante el secuestro se sucedieron llamadas y mensajes, que voy a leer. Vamos a morir, pero 3 de nosotros vamos a intentar hacer algo, una voz masculina. Era Tom Burnett, empresario californiano de 38 años. He llegado a la conclusión de que a bordo del avión se produjo una lucha y que un individuo heroico pensó que, ya que iba a morir de todos modos, por lo menos evitarían una catástrofe mayor. Manifestó a la prensa el congresista de Pensilvania, John Murta. Cuando se intentó descifrar lo ocurrido, eran algunos hombres buenos, dando la cara no porque fuese plato de buen gusto, sino porque si ellos no lo hacían, ¿quién lo iba a hacer? No eran abusadores en potencia. Simplemente eran hombres. Hombres normales, los mismos que hoy en día se acusa de lo peor. Pero no solo en el vuelo 93. Hubieron numerosas acciones llevadas a cabo por hombres durante el ataque a las Torres Gemelas, en la comunidad hispana.
podemos encontrar al puertorriqueño William Rodríguez, que realizaba tareas de limpieza en la Torre Norte. Subió con los rescatadores. Después de que se estrellara el primer avión y ayudó a salvar a muchas personas. La heroica historia de William quedó marcada por un ingrediente único. Fue el último hombre en salir de la Torre Norte. Pensó en sus amigos latinos que trabajaban en el restaurante Windows on the World, en el piso 106 de la Torre Norte. Le dijo a la gente a su alrededor que tenían que volver. Su supervisor le indicó que no, que se tenían que quedar ahí, pero él tomó una radio y volvió al sótano de la Torre Norte, otra vez. Subió, ayudó a una persona herida a llegar a una ambulancia y, en medio del caos, se encontró con un policía, que le preguntó si tenía la llave maestra del edificio. William dijo que sí. Declaró en una entrevista. Los bomberos comenzaron a seguirme piso por piso, mientras yo abría las puertas para que la gente saliera. Acostumbrado a subir las escaleras, William terminó adelantándose. Llegó hasta el piso 27. Allí los bomberos se desplomaron, exhaustos, y él decidió seguir solo. En el piso 33 encontró una señora tirada, temblando. La levantó, la sacó a las escaleras y siguió luego hasta el piso 39. Otro ejemplo sería el de Rafael Hernández. Era un bombero mexicano que, como millones más, fue a Estados Unidos en busca de mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. Alquilando una pequeña habitación en Queens, junto con otro de sus compañeros migrantes. Había obtenido un empleo como vendedor en una tienda de televisiones. Su jefe le dio algunos días libres. Ese día vería a unas amigas peruanas en Nueva York. Al salir del metro. Fue el instinto más que la razón lo que empujó a Hernández a dejar a sus amigos y correr en dirección contraria, hacia el atentado. Al llegar, mostró su placa y explicó que era bombero mexicano y que quería ayudar. Le ofrecieron algunos elementos del equipo de protección. Pero un oficial le hizo ver que no contaba con el material suficiente para mantenerse a salvo. Hernández, sin embargo, no pudo ser indiferente ante tanta urgencia humanitaria e insistió en ayudar. Vio cosas terribles. Personas lanzándose del edificio por la desesperación de no poder evacuar. Cientos de personas corriendo despavoridas intentando conservar su vida. Hernández salvó la vida de una mujer y su hija. Ella se encontraba embarazada y él la ayudó a salir sana y salva. La actitud altruista del mexicano no se detuvo ahí. Durante los meses siguientes, Hernández se dedicó a ayudar a quitar los escombros de la después llamada Zona Cero. Me pregunto dónde estaban las feministas. Corriendo en dirección contraria al resto de la gente. ¿Alguna corrió a la Zona Cero? ¿O en dirección contraria? Acciones desinteresadas donde te jugabas el pellejo aquel día muchas. Hombres varones de todas las razas y nacionalidades. Sí. Incluso animales. También tenemos la historia del perro guía que regresó a la torre para salvar a su dueño. Tras comprender que la situación era una emergencia, Omar Eduardo Rivera agarró la correa de Salty y caminó hacia la salida más cercana. No tardó en darse cuenta de que tendría muy difícil salir con vida de la torre. Supe que sin poder ver no podría bajar las escaleras y superar los obstáculos como otra gente. Por eso, desesperado, trató de dar a su compañero una oportunidad de salvarse. Le ordené que se marchase, pero a los pocos minutos regresó a por mí. Era como si me estuviese diciendo que estábamos juntos, que mientras estuviésemos allí permaneceríamos juntos. La pareja consiguió descender los 70 pisos entre el gentío y el caos generalizado hasta alcanzar el piso inferior y salir a la calle. En el exterior, el perro se encargó de abrir camino a toda velocidad para alejarse del edificio. La torre se vendría abajo pocos minutos después. Omar Rivera no duda en asegurar que debe la vida a su perro guía. Fue increíble. En ese momento supe que Salty me quería tanto como yo a él. Estaba dispuesto a morir por la posibilidad de salvarme. Lentamente, me guió escalón tras escalón. Y no dudo que aquel día hubieran mujeres médico, enfermeras, ayudando y asistiendo a los heridos. Que llegaban de aquel infierno. Y aunque hicieron una labor importante. Quiero destacar. Los que podían decir. No era mi trabajo. Pero ayudé en el sótano de la Zona Cero. Estuve en el puto infierno. ¿Cuántas de esas había? Nadie habla de los miles de hombres, que todavía siguen sufriendo las consecuencias del 11 de septiembre. Un monumento en su memoria se ha levantado. Cuando los nombres de casi 3000 víctimas del 11 de septiembre se leyeron en voz alta este miércoles.
En el World Trade Center, una media docena de montones de piedras saludaron en silencio a un número indeterminado de personas que no están en la lista. Las losas de granito se instalaron en la plaza conmemorativa esta primavera. Reconocen una cifra inicialmente desconocida de los ataques terroristas de 2001. Bomberos, policías y otras personas que murieron o enfermaron después de la exposición a las toxinas liberadas en los restos. Refleja un monumento que está evolucionando como lo hace el 11 de septiembre. Solo tenemos que reconocer que también hubo otros, dijo un familiar del teniente Steven Reisman, que buscó restos en los escombros del World Trade Center y murió en 2014 de cáncer cerebral. Tenía 54 años. A diferencia de las enormes cascadas de la plaza que conmemoran a las personas asesinadas el 11 de septiembre, aquellas cuyos nombres se leen en las ceremonias de aniversario, las rocas no están inscritas con los nombres de aquellos a quienes honran. No hay una lista finita de ellos, al menos no todavía. Y aunque el monumento es un pequeño reconocimiento, me recuerda a uno de tantos monumentos. Monolitos. Al soldado desconocido. Al soldado sin nombre. Que vemos en muchas ciudades. Todos me parecen iguales. Una forma hipócrita de honrar lo que realmente quiere olvidar el ginocentrismo. Sin ese sacrificio, ¿quién ganaría el próximo Vietnam? ¿Quién se encargaría de los trabajos más peligrosos? La consecuencia del 11 de septiembre fueron 2 guerras. En esas guerras, murieron más hombres que durante el atentado. También víctimas españolas. Y de todas las nacionalidades en la guerra de Irak y Afganistán. Víctimas indirectas como las del avión estrellado, lleno de militares españoles, el Jack. Pero, ¿qué fue de Rafael Hernández? Él también fue una víctima, después de su acción el 11S. Se dedicó a ayudar a alzar los escombros de la llamada Zona Cero. Lamentablemente, los problemas respiratorios no se hicieron esperar. Hernández sentía un extraño cosquilleo en el pecho que no lo dejaba respirar. Sin embargo, la conciencia de ayudar a otros lo obligó a seguir en el lugar y no detenerse en la búsqueda de personas con vida. Los años pasaron y su salud siguió deteriorándose. Aunque él estaba consciente de que no se trataba de una cuestión monetaria, sino humana, seguía esperando el cumplimiento de la promesa del gobierno estadounidense, quien afirmó que lo ayudaría económicamente y le proporcionaría la atención médica necesaria para solventar los daños ocurridos. Esta ayuda nunca llegó. El daño respiratorio causado por lo inhalado el día de los atentados terminó con su vida 10 años después, en el mismo apartamento de Queens de donde aquel 11 de septiembre de 2001 salió sin saber lo que el destino le deparaba. ¿Dónde estaban los seres de luz? Alguien dirá que si los seres de luz no se prodigan en exceso en estas lindes, es porque se trata de una cuestión de fuerza física. Una cuestión de tamaño, no de sexo. Podría ser un buen argumento si no fuera porque también tenemos ejemplos de niños que ya desde muy jóvenes piensan en los demás. Un ejemplo serían Jeremy Witschi y Johnny Wobb. En abril del 2012, durante el trayecto a la escuela en el autobús escolar, estos 2 estudiantes de secundaria notaron cómo de repente, el conductor perdía el conocimiento debido a un ataque al corazón, mientras que el autobús se salía de control. Casi de inmediato, Jeremy Witschi corrió hacia la parte delantera del autobús y tomó el volante. Johnny Wobb, que había aprendido recientemente CPR, resucitación cardiopulmonar, corrió hacia el conductor y comenzó las compresiones en su pecho, mientras que otro estudiante llamó al 911. Las mujeres no luchan por tener puestos en primera línea de batalla en las guerras. No están interesadas en los trabajos más desagradables de la tierra y aunque no quieran reconocerlo, cuando están en una situación de peligro el 99% de las veces cuando se trata de salvar, casi siempre, los primeros en aparecer por la puerta a echarte una mano, no serán violadores en potencia. Serán hombres